ciudadanos y ciudadanas. En realidad el motivo de esta rueda de prensa es por aclarar ciertos comentarios vertidos por el señor Carlos Lara. Yo creo que es importante entender que nosotros venimos luchando por una reforma a la 010 y no es autoría de este señor Lara. Eso yo lo tengo que aclarar. Esto es un tema que venimos trabajando todos los elementos que estamos dentro de los gobiernos medios de la Amazonía. Es un tema que se ha venido trabajando desde el año 2012 para acá y que obviamente, si no es a través de la intervención directa de técnicos que se han especializado en el tema de poder auscultar primero mucha información y que esta información nos permita hacer una propuesta sostenida en función de una realidad y una realidad técnica que hoy por hoy visualiza la posibilidad real de tener una reforma a la 010. Yo he escuchado que campantemente se ha dicho que se ha conseguido a través del señor Lara, ahora sí, que esto se haga una realidad. Hecho totalmente falso. Como ustedes pueden ver, aquí ha habido varias motivaciones, y yo creo que una de las motivaciones principales ha sido la cumbre amazónica de Pastaza, en donde motivó y generó que obviamente esto vuelva a caminar, porque esto todo se hallaba estancado. Yo creo que la realidad no es una realidad política, sino una realidad de derechos sobre lo que significa la reivindicación de los mismos a la Amazonía ecuatoriana. Y hemos planteado la necesidad de que absolutamente todos los gobiernos medios necesitamos de mayores recursos. Y eso ha sido lo que nos ha motivado y ha unido a todos, es decir, a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto parroquiales, municipales y provinciales, para en conjunto levantar una propuesta real que sea factible y negociable ante el gobierno nacional y esta llevada a la asamblea en materia de que se produzca esta reforma tan importante. Miren, el tema técnico ha sido debatido con mucho detalle, aquí inclusive tenemos al licenciado Rogacho, quien ha hecho un seguimiento permanente de esta reforma. Yo creo que ha trabajado conjuntamente con los técnicos de las provincias de Orellana, Morona, Santiago, Sucumbíos, Zamora, y con todos ellos inclusive aquí nosotros tenemos un documento técnico que les voy a hacer llegar a todos ustedes, los medios de comunicación, en donde ellos, los técnicos, visualizando todas las partes legales, jurídicas, las partes de producción inclusive petrolera, analizando inclusive determinados contratos que se han podido rescatar información, contratos con las diferentes empresas petroleras en el Ecuador, han llegado a visualizar la posibilidad real en donde nosotros tenemos esta, que puede ser una reforma que signifique mayores ingresos para cada uno de los gobiernos seccionales. Es decir, ahora tenemos una base técnica muy fundamental que nos permite a nosotros decirle al gobierno: señor gobierno, aquí está nuestra propuesta técnica real, ahora sí debatamos en función de la parte técnica y visual. Hemos determinado la existencia, sí, de una sobreproducción o superávit de casi 2.000 millones de dólares en materia petrolera en función del costo en que se le puso el barril de petróleo para el presupuesto general del Estado. Es decir, tenemos un superávit de casi 2.000 millones de dólares que se ha visualizado en la parte técnica. Claro que el gobierno tiene un déficit también de 5.000 millones de dólares, pero eso no es un tema nuestro, es un tema que ellos manejaron dentro de su presupuesto. Ahí para adelante, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Es que se visualice realidades y no que se venga acá a decirle a la gente de pronto, a motivarle en hechos desconocidos por los demás. Aquí la CONACUPARI, que es las juntas parroquiales, hacen una propuesta que es la de estos amigos y que el señor Carlos Lara se ha patrocinado, eventualmente a veces yo pienso, sin consultarse debidamente con el resto de compañeros acá. Yo creo que eso es importante entender que aquí nosotros todo lo hacemos técnicamente. Esta propuesta de ellos es de $3 y así se sostuvo inclusive dentro de la reunión que mantuvimos en Quito, precisamente en el Consorcio de Municipalidades Amazónicas. Él supo manifestar que él sostiene los $3 cuando era algo ilógico, porque nosotros habíamos demostrado que el 5% es totalmente factible para nosotros poder negociar con el gobierno. Incluso dentro de su discurso, que lo tenemos grabado y que también voy a disponer que le entreguen a cada uno de ustedes, ahí él manifiesta que ya se ha conseguido que los consejos provinciales se damos 2 puntos.
que los municipios le damos 3 puntos, que el tema del ECORAE se le disminuya 2 puntos y que todo esto le permite tener a las juntas parroquiales un 12%. Si hemos alcanzado estos acuerdos es por la unidad. ¿Acaso que a ninguno de nosotros, por decirlo menos, nos interesa tener menos recursos? No, nos interesa tener más recursos para poder llegar con la obra pública, pero conscientes también de que las juntas parroquiales necesitan de recursos y que deben tener una mayor alimentación de estos recursos. Tanto los consejos provinciales, los municipios, hemos decidido decir, sí señores, ustedes tienen razón y necesitan más recursos. Pero eso es en función del diálogo, de la conversación y de acuerdos puntuales. No es porque el señor Carlos Lara vaya él y diga que la conoce. No, esto es un medio de reconocimiento a todas las juntas parroquiales amazónicas. Ha habido juntas parroquiales inclusive que estuvieron presentes en la reunión que reclamaban mucho más y son precisamente de la provincia de Orellana, en donde ahí tenemos la parroquia de Dayuma, que decía que tiene 16 pozos petroleros solo en esa parroquia y que quería un mayor reconocimiento. Entonces es una realidad, y además que señalaban el grado de contaminación que tiene esta provincia por la explotación petrolera. Estos eventos a nosotros lo único que nos hace entender es que sí se manejan dobles discursos, eso es real, pero debe manejarse la realidad en función de estos documentos, hechos. Y ahora ustedes inclusive van a tener una grabación con la misma voz del hombre señalando que él lo que quiere son los $3. Señores, los $3 es un techo bajo de negocio para cualquier situación. Nosotros creemos que la propuesta siempre debe girar fundamentadamente y en la parte técnica, como lo hemos hecho, en el 5%. Es un tema que incluso dentro de la sesión de la Asociación de Municipalidades Amazónicas también se llegó a entender, y que obviamente si era motivo de que ahí se votaba ese rato, esa propuesta hubiera alcanzado la aceptación de todos. ¿Qué pasó? Como se vieron que esto podía darse, ellos, a través del señor Lara, motivaron para que se haga ya una votación más generalizada. A lo cual no nos oponemos, está bien, pero también pensamos que es oportuno que todos los que tienen que ver, todos los actores, es decir, todos los presidentes de las juntas parroquiales, todos los señores alcaldes, estén adecuadamente informados. Entonces ahí está esta parte técnica y está prácticamente esto, que es un documento que ha sido firmado por todos los técnicos, porque no es una aventura, están aquí todos los técnicos que representaban tanto a los consejos provinciales, tanto a los municipios y tanto a las juntas parroquiales. Todos los técnicos firmaron este documento. Y aquí están las propuestas. Entonces, no es una aventura, no es una cosa que ha hecho el señor Carlos Lara de la noche a la mañana, no señores. Esto es un estudio técnico real que viene más de 2 años trabajando. Para esto incluso está aquí el licenciado Logacho, el licenciado Lluvia, quien ha hecho este estudio y ha logrado pues ya en conjunto con esta comisión técnica hemos logrado ya visualizar los aspectos que hemos propuesto y que están dentro de las reformas que también ya están acá y que han sido las que hoy prácticamente se van a debatir y ya se van a dar en una motivación de voto y sufragio directo de todos los participantes, es decir, todos los miembros de las juntas parroquiales representados por sus presidentes, los señores alcaldes y los prefectos. Eso es lo que se ha decidido en la reunión que tuvimos en Quito, en la Asociación de Municipalidades Amazónicas. ¿Todavía no hay la medida de consenso que se anunció todavía? El consenso es ese, que se dé a voto y que en ese voto se decida cuál de las dos propuestas va. Si va la de $3 o va la del 5%. El señor Carlos Lara se ha atribuido el tema de las juntas parroquiales, a lo cual está bien, tiene una representación. Pero yo creo que sí es bueno que por lo menos a los señores presidentes de las juntas se les informe de manera permanente qué es lo que está pasando y cómo se están realizando los eventos y qué es lo que van a decidir. Los compañeros presidentes tienen que estar bien informados y esa es la parte que a mí me preocupa, porque más bien parece que hay una desinformación generalizada antes que una verdadera información. Entonces en esa parte nosotros estamos aclarando la información y siendo veraces en lo que se ha decidido. Entonces ahí es donde yo creo que hay un error. Yo pienso que el señor Carlos Lara sobre todo debía manifestarse en la realidad y documentadamente. Nosotros no consideramos que aquí se hable tan ligeramente de $1, $2 o $3.
nosotros hemos hecho una propuesta técnica y por eso es importante entender esta propuesta técnica. Es en función de la realidad actual de la explotación petrolera, es en función del precio del barril de petróleo que está oscilando entre los $95, es en función a la explotación actual que nosotros hemos hecho un estudio y determinamos inclusive el excedente de más de $2.000 millones en función del precio del barril de petróleo que consta en el presupuesto. Para allá los beneficios han sido mayores. Entonces lo que nosotros hemos hecho es una propuesta técnica. Hemos determinado el costo que da y que rinde cada uno de los barriles producidos. De Petroecuador, ¿cuánto nos significa un barril producido por Petroecuador? $9. Eso es lo que le significa a Petroecuador producir un barril de petróleo. Pero de ahí tenemos las otras empresas. Petrolera China, Petrolera están $43 más o menos. Ya. Imagínense ustedes, de 9 a $43 aproximadamente, lo que le cuesta producir un barril. ¿Por qué es que a Petroecuador le cuesta menos y a estas empresas les cuesta más? Entonces nosotros hemos dicho, a ver, ahora técnicamente debatamos. ¿Por qué el señor presidente dice ahora les damos $1 más o le vamos a dar $1.50 más? No, sentémonos a debatir técnicamente. Que nos den también explicaciones como ciudadanos, no lo merecemos. Los amazónicos creo que merecemos explicaciones concretas. ¿Cómo funciona el tema petrolero en el Ecuador? ¿Por qué no se nos dice con claridad? ¿Por qué no se nos dice realmente cuántos beneficios están llevando estas empresas? Si a Petroecuador le cuesta $8 producir un barril de petróleo y a estas empresas chinas se les paga $43, ¿qué está pasando? Entonces lo que nosotros creemos es que de ahí podemos tener el beneficio real del petróleo. Esto significa que por lo menos nos den ese 5%. Y dentro del total del 100% de la producción petrolera y de la venta, no es más que una pequeña raya en ese pastel. Casi el 95%, para que tengan idea, se queda entre estas empresas petroleras y el gobierno nacional. Entonces nosotros lo que reclamamos es simplemente el 5%. Yo creo que la explicación técnica fue por demás lógica, por demás detallada, y por eso es que nosotros decimos, a ver, con este fundamento técnico y lógico, ahora sí nosotros queremos esta reforma a la ley 010. No estamos hablando de un paquete político, y que eso se aclare. No se trata de temas políticos, se trata de temas de reconocimiento, sobre todo de derechos de la Amazonía. Se trata del derecho que tienen las juntas parroquiales a tener mayores recursos. Se trata del derecho que tienen los municipios a tener mayores recursos y los consejos provinciales. El tema, por ejemplo, del ECORAE es un tema que resulta inclusive un poco fastidioso para nosotros, porque el ECORAE realmente no ha funcionado. En la Amazonía no ha funcionado. Y es un ente que no está determinado como un gobierno autónomo centralizado, sino que es parte de una institución gubernamental que es totalmente aparte y que no tiene autonomía. Entonces, en este sentido, nosotros hemos dicho, el ECORAE no debería participar de estas rentas. Pero aún así, con el consenso de los técnicos y el debate que se dio en el sentido de que no se le podría desprender de una sola vez, se ha decidido bajarle 2 puntos para que esos 2 puntos vayan a las juntas parroquiales. Esa es la parte real de todo esto. Yo creo que es importante cuando nosotros debatimos en temas de esta naturaleza, pero puntualizando las realidades, y no haciendo de esto un tema casi político, o de pronto de decir nosotros, o yo soy el creador, o yo soy el que he hecho, o yo soy el que he logrado. No, aquí todos, absolutamente todos, desde el más pequeño de las juntas parroquiales de Orellana, de Sucumbíos, de Pastaza, han aportado para estos cambios. Todos, los alcaldes, los prefectos, todos aquellos que hemos estado inquietos en que se dé esta reforma en la 010, hemos aportado. No es tarea de una sola persona, es tarea de todos. Y sobre todo el compromiso debe ser ahora de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Amazonía, porque nuestra lucha recién empieza, compañeros. Esto no es que ya está, esto recién empieza. O sea, lo que hemos logrado ahora es consolidar una propuesta que ya puede visualizarse como una propuesta en conjunto después de la votación. Y esta propuesta
es la que realmente tendremos que luchar. Y ahí sí, tendremos que pedir explicaciones con toda la educación y el respeto al gobierno nacional para que se siente a debatir el tema de la 010 y nos empiece a explicar con realidades. Porque ya no, pues ya no somos, como ellos mismos dicen, ya no somos el pueblo de antes, pues ahora aquí hay gente preparada, hay gente capaz y hay gente técnica que puede analizar propuestas de toda índole. Así que no es tampoco que nosotros nos creamos dueños de la verdad. El momento en que entremos a debatir, que se debate en función a las realidades técnicas, a los costos reales del petróleo y que se debate en función de precisamente satisfacer derechos que son de aquellos ciudadanos y ciudadanas de la Amazonía que hemos sufrido y que hoy se entiende, y dentro de lo que está aquí esta propuesta técnica, se sabe y se conoce por la misma información de gobierno que nosotros nos guardamos más del 76% de la pobreza en el Ecuador. O sea, pese de que a la Amazonía se le lleva el petróleo y que de aquí se produce, somos el sector o la zona más pobre del país. Entonces, eso hay que cambiar. Con estos hechos, ¿cómo queda el tema de la cumbre? No, la cumbre está lista para una vez que se dé la eventualidad de esta votación, inmediatamente se va a la cumbre y de ahí vamos a tomar ya el tema en la cumbre, simplemente ratificar lo que va a ser una votación general y ya plantear el documento definitivo que se le trasladará ya al Ejecutivo para que empiece prácticamente el tema de la reforma del ¿Para qué servicio. fecha quedaría? Estamos pendientes porque era para el 28, por eso hemos agilitado casi todo al máximo, porque lo que sí queremos es que esto se dé con la mayor brevedad posible. Señor Prefecto, ¿la votación va a ser secreta o abierta? Secreta, la votación va a ser secreta, eso se ha pedido, pero yo he entendido que hay manifestaciones de muchos compañeros por la simple lógica, todos queremos más recursos, y por eso hay la manifestación de muchos compañeros que lo que buscan es más recursos, y con eso estamos claros. Nosotros tenemos que entrar a pedir siempre en esto y en una base técnica legal que nos permite pedir ese 5%. Y ahí veremos qué es lo que dice el gobierno y estaremos pendientes para que los ciudadanos y ciudadanas, que son las que requieren de esos recursos, empiecen también a pronunciarse. En lo que se refiere a los recursos que manejan los gobiernos de Benipe y de Baños, ahí se planteó una reforma en el sentido de que la ley 010 actualmente vigente manifiesta que se reparten desde el 58% que reciben las municipalidades, o sea, las parroquias, las 6 parroquias, 2 de Cantón Baños y las 4 del Cantón Benipe, recibían recursos como que fueran cantones. O sea, me refiero, y ahí viene el reclamo muy puntual de Dayuma, que es la parroquia que produce más petróleo en la Amazonía, como 16 pozos petroleros. Ellos reciben alrededor de $200.000 anuales, mientras que Baños reciben alrededor de 2 millones las 2 parroquias. Entonces, ¿qué hizo esta comisión? Hacer por equidad y por ley lo que corresponde, categorizarles como parroquias, que reciban el dinero como parroquias, porque imagínense lo que pasaba, las 6 parroquias de allá tenían una distribución como cantones, que quede claro por favor para los señores presidentes de las juntas parroquiales. Lo que se hizo ahora es, por equidad, por ley y por derecho y por historia, darles la misma categoría que todas las parroquias de la Amazonía ecuatoriana, que no tengan ningún privilegio. Recibirían alrededor, con la propuesta de ley del 5%, recibirían hoy alrededor de $420.000 más o menos. Van a seguir continuando porque por ley, por la Constitución no permite, y eso se ha analizado técnicamente, no permite quitar los recursos porque necesariamente tienen que retribuir. Que pasó eso y que vienen recibiendo dinero las parroquias, fue aspectos políticos que anteriormente se manejaron. Río Verde Grande del Cantón Baños, recibe alrededor de $800.000 anuales. Dayuma, parroquia que más produce petróleo, 16 pozos petroleros alrededor en producción plena, recibe alrededor de $200.000. Ahí está la injusticia. ¿Qué hemos hecho técnicamente? Regular, que las parroquias de Baños y Benipe pasen a recibir como parroquias, porque no hay como eliminar. Los municipios no, porque los municipios deben, realmente no dice la ley 10 para los municipios, dice para las parroquias. Pero pasa que también hay una mala interpretación aparentemente, pero eso es político legal. Nosotros hemos sustentado técnicamente y la propuesta es la reforma a la ley en ese aspecto. Está considerado eso. En cuanto a los gobiernos municipales, ¿qué es lo que proponen ustedes como comisión técnica? Los gobiernos municipales del 58 se ha bajado al 55%. Realmente no es que sean los 3 puntos y hay que ser realistas.
En parte de esos recursos del 3% son el dinero que se bajaría de lo que reciben los municipios de Baños y Penipe, que es muchos millones, son millones de dólares. Entonces esa parte compensa, y entonces creemos que más técnicamente se decidió que las juntas parroquiales son los que deben recibir mayor cantidad de recursos. Estamos muy conscientes que esta es una propuesta técnica y nadie nos ha podido, nadie. Tenemos aquí todos los documentos donde que prueba eso, que ninguno de los compañeros han podido decir que no estamos en lo correcto. No hemos podido justificar, hay que ser realistas, y lo reconoce en este documento, lo reconocen los propios técnicos de la CONAGOPARE, y a mí me llama mucho la atención que en las mesas técnicas estemos unos técnicos de la CONAGOPARE y cuando vamos a la reunión final ya no aparecen. Entonces como que estamos jugando un doble discurso. Yo se lo digo técnicamente, no soy político, pero a mí hay que decirles la verdad. Aquí tenemos documentos firmados, pero cuando aparece al final ya no asoman los señores. Y ellos reconocieron públicamente que no podemos, o sea, que la propuesta del 5% de la más viable, perdón, $3, porque había acuerdos y conversaciones previas a nivel de gobierno. Somos ecuatorianos que vivimos en un estado de derecho. Todos los impuestos y todo lo demás a nivel del país son en porcentajes. Además hay otra cosa muy importante, la ley minera, en el artículo 23 dice que los recursos no renovables, que claro que se excluye el petróleo, dice que deben tener las regalías mínimo del 5 al 8%. Entonces miren la ley, todos los articulados hablan del 5%. Y además yo considero que esto, no personalmente, sino que la Comisión consideró, ¿por qué sentarnos cada cuánto tiempo a pedirle de rodillas a los gobiernos de turno? Que nos suban 10 centavos, que nos suban 50 centavos, que nos suban $1, que nos suban 50 centavos. Si tenemos nosotros un articulado y tenemos una ley muy claramente del 5%, por ley sabemos, si sube el petróleo, suben nuestros presupuestos. Y si baja el petróleo, baja también. Y eso es equidad. Ahí estamos hablando de equidad. Además, le tomamos la palabra al presidente y espero que textualmente el señor presidente dice: 40 años la Amazonía ha mantenido al país. Es hora de que no salga $1 más de la Amazonía mientras no se acabe la pobreza de la región. Somos la región con mayor pobreza en el país, y las dos provincias que mayor petróleo dan al país son las que mayor pobreza tienen, al nivel 87 y 84% Sucumbíos y Orellana respectivamente. Nosotros tenemos el 74, en promedio tenemos el 78 de pobreza. 40 años se ha mantenido el país y es hora de que se haga justicia. ¿Por qué pedir menos pudiendo pedir más que por derecho y por ley nos corresponde?